de la mano de Mechi Mora. Y esta mañana hubo conferencia de Jorge Macri, acá el jefe de gobierno porteño, que anunció que se vuelve a cobrar la coparticipación en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a actualizar un poco esta información porque en realidad cuando hablamos de coparticipación, que es esta asignación de dinero que da el gobierno nacional para que tenga presupuesto la ciudad de Buenos Aires, tenemos que viajar en el tiempo hacia la presidencia anterior, cuando de manera sin consulta por intermedia, digamos, lo que hizo Alberto Fernández fue sacar esa coparticipación porque entendía que la ciudad de Buenos Aires cobraba un 3,5% de presupuesto, que era muchísimo. No es que achicó el presupuesto, directamente lo sacó y dijo que tenía que manejarse con un presupuesto propio, que claro que lo hace, pero además merecía también la coparticipación como cualquiera de las otras regiones. Bueno, esto definitivamente fue un litigio largo, porque la verdad es que fue extenso, donde se recurrió a la justicia. En ese momento era jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que acudió hasta la Corte Suprema para poder recuperar ese porcentaje que se le había sacado a la ciudad y que en definitiva fue la pérdida de un presupuesto que se podía aplicar a muchísimos proyectos que después quedaron truncos, no se desarrollaron. Bueno, lo cierto es que la justicia en diciembre del año 2022, estamos hablando hace mucho tiempo, decide que tal vez 3,5% iba a ser una cuestión de análisis, pero que un 2,95% sí le correspondía, porque era así como estaba establecido. Bueno, obliga al gobierno nacional a volver a pagar esa coparticipación, no en el valor que lo hacía, un poco menos, pero que lo tenía que devolver. ¿Qué pasó? El presidente Alberto Fernández, que era presidente en ese momento, año 2022, decidió no hacerlo, no acató la orden de la Corte Suprema, no pagó nunca ese presupuesto y por supuesto después llegaron las elecciones, nueva votación, nuevo presidente. Desde que tenemos nuevo presidente, estamos hablando de Javier Milei, con Jorge Macri, nuevo jefe de gobierno porteño en la ciudad, empezaron nuevas negociaciones para ver de qué manera se podía solucionar este conflicto. Finalmente, lo que pasó es que en agosto también tuvimos otra negociación muy fuerte que tenía que ver con quién manejaba los colectivos. Estamos hablando de 31 empresas que se mueven por el AMBA, que pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, que también se quedaban sin presupuesto. Finalmente, pasada esa negociación, donde esas 31 líneas pasaron directamente al mando de la ciudad de Buenos Aires, se pudo avanzar incluso también en esta, que era la coparticipación, que es un poco más amplia. Finalmente, hoy en tribunales, donde se presentaron las partes, se volvió a firmar un nuevo acuerdo y hay un compromiso del gobierno nacional de volver a pagar al menos eso que había decidido la Corte Suprema, y queda para próximo mes una nueva negociación para ver si se puede extender y volver al 3,5. Pero claro, hay mucha deuda también atrás, entonces hay que compensar. Se va a hacer una especie de goteo donde se va a ir pagando semana tras semana, donde todos los viernes de cada semana se va a hacer un depósito y donde finalmente mes tras mes se van a volver a juntar las partes para ver si los números terminan dando en concreto ese 2,5 y un poquitito más que tiene que compensar lo que se le adeuda a la ciudad. Es una negociación favorable. Hoy se comunicó a los medios el dictamen oficial, pese que ya los tribunales hicieron las firmas, va a salir la semana que viene, así que se entiende que no este viernes, sino el otro, ya se comienzan con los depósitos, así que una buena noticia para justamente el gobierno de la ciudad, que venía también de hacer negociaciones con respecto al transporte público. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esto? Porque que depende del valor, obviamente, del boleto, estas coparticipaciones que son necesarias. Recuerden que cuando se hablaba de si nos sacan los subsidios, tenemos que compensar con otras cosas. Bueno, llega de la mano un poquito también de esto, de esta negociación y de estos buenos resultados. Vuelve a entrar dinero, posiblemente se ponga parte de ese presupuesto al transporte público para evitar la suba del boleto.